Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a esta ponencia 23 en el marco del 10º Fórum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías. Vaya por delante mi más sincero agradecimiento a los organizadores de este evento, al director académico, el profesor Federico Bueno, y a la secretaria académica, la profesora Irene González Pulido. Son 10 años ya de organización de este foro y es un cumpleaños que se tiene que celebrar con mucho cariño, ¿no? Gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar ahí y poder escucharme en relación con un tema que yo creo que es de interés en el marco de lo que es el derecho y las nuevas tecnologías. Yo les voy a hablar de protección de datos de carácter personal, de transferencias internacionales de datos de carácter personal, y lo hago bajo el paraguas del título de mi ponencia, Goodbye, escudo de privacidad, transferencias internacionales de datos de carácter personal, Unión Europea-Estados Unidos, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, REMS 2. Miren, la sentencia REMS 2 de la Unión Europea yo creo que marca un hito en relación con la protección de datos de carácter personal y los movimientos internacionales de datos Unión Europea, terceros estados, en particular, en este caso Unión Europea, Estados Unidos. Reflexiona el Tribunal de Justicia sobre el ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, sobre el nivel de protección adecuado para las transferencias de datos a terceros países, sobre las obligaciones de control que tienen las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea en esta materia, sobre la validez de la decisión 2010-87 de la Unión Europea en relación con las cláusulas contractuales tipo y, finalmente, se ha conocido la sentencia en particular, sobre todo porque reflexiona sobre la validez de la decisión escudo de privacidad. Escudo de privacidad, recuerden que, en definitiva, era el paraguas bajo el que se sustentaban, tras anular los principios de Safe Harbor, de puerto seguro, con el que se sustentaban las transferencias de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. Miren, en el mundo de la tecnología digital se ha convertido en ejemplo paradigmático de la globalización las transferencias internacionales de datos. Diariamente se produce la transferencia de una enorme cantidad de datos personales protegidos que tiene como consecuencia que esos datos de carácter personal de ciudadanos de la Unión Europea se transfieran a terceros países que en ocasiones no cuentan con una normativa de protección de datos o cuentan con una normativa de protección de datos que no es adecuada. Sobre estos aspectos se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como les decía, en la sentencia de fecha 16 de julio del año pasado, del 2020, en el asunto C311/18, sentencia REMS 2. Sentencia que resuelve, como les decía, diversas cuestiones en materia de protección de datos de carácter personal. Constituye un hito esencial en una sucesión de hechos relacionados con la transferencia de datos personales protegidos por el derecho de la Unión a terceros países extracomunitarios, especialmente a los Estados Unidos de América. Analiza el Tribunal de Justicia la legalidad de los datos transferidos a terceros países extracomunitarios cuya legislación no tiene un nivel de protección equivalente al ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Delimita los elementos que han de tomarse en consideración a efectos de determinar el nivel de protección adecuado en una transferencia de datos personales a un país tercero. Determina las facultades de las autoridades de control competentes en orden a la suspensión o incluso a la prohibición de transferencias de datos a terceros países. Analiza la validez de la decisión 2010/87 de la Unión Europea relativa, como les decía, a las cláusulas contractuales tipo, bajo el prisma de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y analiza finalmente la validez de la decisión del escudo de privacidad. Miren, las transferencias internacionales de datos de carácter personal se han convertido en una
cuestión, cuya suma importancia resulta comprensible en un mundo en el que la globalización alcanza su máximo exponente en el campo de los datos personales protegidos, principalmente debido a la existencia de redes sociales u otras plataformas digitales que operan a nivel mundial tratando datos personales protegidos de sus usuarios, que en muchos casos se refieren a la esfera más íntima de su privacidad. Esos datos personales en muchas ocasiones son transferidos a terceros países extracomunitarios cuya legislación, como les decía, no tiene un nivel de protección adecuado, un nivel de protección equivalente al que se establece en el ámbito de la Unión Europea, al que establece el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, por lo que existe, en estos casos, un riesgo evidente de que los derechos de los ciudadanos comunitarios queden desprotegidos. Es por ello que la normativa comunitaria de protección de datos de carácter personal, que está representada en la actualidad por el Reglamento General de Protección de Datos de mayo del 16, establece unos criterios reguladores de dichas transferencias a países extracomunitarios con la evidente finalidad de mantener, aún en estos casos, el debido nivel de protección de los datos de carácter personal de los ciudadanos de la Unión Europea. Se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia REMS 2 sobre 5 cuestiones. La primera es sobre el ámbito de aplicación del reglamento. Se duda que las transferencias internacionales de datos a terceros países queden bajo el paraguas del ámbito de aplicación del reglamento. El Tribunal de Justicia lo tiene muy claro. Este tipo de transferencias se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. Segunda cuestión. Se pronuncia el Tribunal de Justicia sobre el nivel de protección para la transferencia de datos personales a terceros países. Dice el REMS 2 que las garantías deben asegurar que los datos personales se transfieren a un país tercero que goce de un nivel de protección equivalente al nivel de protección que existe dentro de la Unión Europea. En tercer lugar, el REMS 2 reflexiona sobre las obligaciones de control de las autoridades de los Estados miembros. Dice el Tribunal de Justicia que la autoridad de control competente está obligada siempre a suspender o incluso a prohibir una transferencia de datos a un país tercero cuando no se respete el derecho a la protección de datos de carácter personal. Y el quid de la cuestión en la sentencia REMS 2, desde mi punto de vista, son las dos últimas cuestiones sobre las que reflexiona el Tribunal de Justicia. Por un lado, sobre la validez de la decisión 2010/87 de la Unión Europea y, por otro lado, sobre la validez de la decisión escudo de privacidad. En relación con la primera de las cuestiones, la decisión 2010/87 de la Unión Europea, decisión que prevé mecanismos efectivos que permiten garantizar que la transferencia de datos a un país tercero es adecuada, ¿no? El Tribunal de Justicia hace depender la validez de esta decisión, así de conformidad con la exigencia resultante de los artículos 46, apartado primero y segundo, letra C del reglamento, interpretados siempre a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales, artículos 7, 8 y 47, tal decisión incluye mecanismos efectivos que permitan en la práctica garantizar que el nivel de protección exigido por el derecho de la Unión Europea sea respetado, así como que las transferencias de datos personales basadas en esas cláusulas sean suspendidas o prohibidas en caso de violación de dichas cláusulas o de que resulte imposible su cumplimiento. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza los concretos mecanismos efectivos de protección de datos que recogen en el anexo de la decisión 2010/87 de la Unión Europea, concluyendo que de las cláusulas 4, letras A y B, 5, letra A, 9 y 11, apartado primero de dicho anexo, considerando que la interpretación de los mecanismos incluidos en la decisión 2010/87 de la Unión Europea establecen unas obligaciones para el responsable del tratamiento de datos establecido en la Unión Europea y para el destinatario de la transferencia de datos personales del país de destino, a los efectos de asegurarse de que la legislación de ese país tercero permita
al antedicho destinatario cumplir con las cláusulas tipo de protección de datos recogidas en la propia decisión del 2010, antes de llevar a cabo una transferencia de datos personales a ese país tercero. Además, tiene en cuenta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el anexo de esa referida decisión 2010 establece obligaciones de notificación a las autoridades de control competente en el caso de que existan circunstancias de las que se desprenda una imposibilidad de cumplimiento de las cláusulas de protección de datos en el país tercero. Por tanto, el Tribunal de Justicia concluye que esa decisión 2010-87 de la Unión Europea prevé mecanismos efectivos que permiten en la práctica garantizar que una transferencia de datos a un país tercero se realiza sobre la base de unas cláusulas tipo de protección de datos recogidas en el anexo de la propia decisión. Esa decisión nos llevará a la prohibición o a la suspensión de la transferencia cuando el destinatario de la misma no cumpla las referidas cláusulas o no le resulte posible cumplirlas, incluyendo la posibilidad de control por parte de las autoridades. La sentencia REMS 2 se ha recordado y se recordará siempre por su quinto pronunciamiento sobre la validez de la decisión escudo de privacidad. El Tribunal de Justicia entra a valorar la validez de la decisión escudo de privacidad atendiendo a si el derecho de los Estados Unidos garantiza efectivamente el nivel de protección adecuado exigido en el artículo 45 del Reglamento General de Protección de Datos, interpretado siempre a la luz de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7, 8 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el órgano jurisdiccional que plantea la cuestión prejudicial considera que el derecho de los Estados Unidos no prevé las limitaciones y garantías necesarias con respecto a las injerencias autorizadas por su normativa nacional, así como que tampoco garantiza una tutela judicial efectiva a los interesados contra tales injerencias sin que el mecanismo del defensor del pueblo previsto en la normativa europea ofrezca la debida protección a la tutela judicial efectiva. El Tribunal de Justicia en el REMS 2 se pronuncia en el siguiente sentido. El derecho de los Estados Unidos no prevé las limitaciones y garantías necesarias con respecto a las injerencias autorizadas por su normativa nacional. Tampoco garantiza una tutela judicial efectiva a los interesados. Por tanto, el escudo de privacidad debe de ser eliminado. Goodbye, escudo de privacidad. Teniendo en cuenta lo anterior, la sentencia de REMS 2 es de enorme importancia por cuanto que, a pesar de referirse a las transferencias de datos personales protegidos a los Estados Unidos, desde la Unión Europea a los Estados Unidos, establece con nitidez los parámetros que deberán ser tenidos en cuenta para las transferencias de datos a terceros países extracomunitarios, definiendo con claridad conceptos esenciales como es el nivel de protección adecuado de los datos personales que ha de ser tomado en consideración o las obligaciones y facultades tanto de las autoridades públicas de control como de todos los sujetos implicados en la transferencia y tratamiento de datos personales protegidos con destino a terceros países extracomunitarios. Nada más. Muchas gracias.